todos los estudiantes de grado séptimo en esta sesión para el viernes 27. Espero se encuentren ustedes todos muy bien, igual que sus familias, y pues que hayamos cumplido con nuestros deberes académicos. Bueno, rápidamente vamos a mirar la sesión de hoy. Está dividida en 3 partes. La primera de ellas les indicaré las respuestas, la retroalimentación del ejercicio de evaluación, y les pido que me envíen un correo electrónico, me saludan y me solicitan la nota y yo inmediatamente pues les devuelvo su nota final. Les pido este favor porque pues aunque tengo los correos, me es mucho más fácil por cuestiones de respuesta reenviar que empezar a trasladar todos los correos y enviarles uno por uno. Entonces, para que por favor me envíen un saludo y yo les reenvío su nota. Bueno, vamos a mirar rápidamente. Presentaron 92 estudiantes, es un buen número, solamente un estudiante hizo falta, el resto pues eso vale la pena pues felicitarlos a ustedes por su cumplimiento. Y bueno, entonces vamos a mirar rápidamente los resultados, ¿no? Entonces la primera pregunta, la respuesta correcta es migración, ¿sí? ¿Cuál es el concepto que permite conectar? Bueno, ahí me quedó redundante, concepto y concepto. Bueno, el concepto que permite conectar es la migración. En tanto la migración la estudia la demografía, en tanto componente demográfico, pero pues la política migratoria regula las migraciones, o sea, el objeto de construcción de la política es la migración. Entonces, respuesta correcta, migración. Vamos con podemos hablar de migración cuando los protagonistas se mueven de. Esta era una pregunta que buscaba, digamos, su lugar de origen y residencia habitual, porque en la película no solamente hay movimientos en África, o no solamente hay movimientos de Estados Unidos a Kenia, todas digamos están correctas, pero la que abarca la totalidad de los movimientos es la respuesta número C, o sea, su lugar de origen o de residencia habitual. La imagen, ¿no? Los protagonistas van huyendo de Sudán del Sur hacia. Aquí, digamos, la clave estaba en que usted observara con mucha atención la imagen y recuerden que cuando Teo, Mamer y su hermana se encuentran a Jeremías y a Daniel, se los encuentran de vuelta. Se los encuentran de vuelta. Vamos a cerrar, usualmente me pasa con las explicaciones. Bueno. Se lo van a encontrar cuando ellos están de vuelta de Etiopía. ¿Sí? Recuerden que ellos Jeremías viene devolviéndose de Etiopía y le dice a Mamer y ellos no podemos devolvernos porque no podemos ir hacia allá porque pues allá también hay hombres armados. Entonces, respuesta correcta en esta pregunta, la respuesta correcta es hacia dónde van huyendo, hacia Kenia, o sea, vienen de la frontera de Sudán con Etiopía y van hacia Kenia. Muy bien. ¿Qué están haciendo los protagonistas en términos de migración? Pues están llegando a Estados Unidos, o sea, en ese momento están inmigrando. O sea, cuando llegan a Estados Unidos, pues saben ustedes muy bien que es la parte de la inmigración. Respuesta muy bien. Miremos esta. Cuando Mamer toma la decisión de dar su lugar en el vuelo a Teo, en términos de partes de la migración, se puede identificar como, pues es lo contrario del anterior, pues una migración. Está migrando Teo, ¿cierto? Está en el proceso de migración de Kenia a Estados Unidos. Bueno. Cuando a los protagonistas de las películas les informan el fin de la política migratoria para los migrantes de Kenia, debido a los acontecimientos del 11 de septiembre, podemos deducir que los principales afectados son ¿quiénes? Pues obviamente los refugiados sudaneses que están en Kenia. ¿Sí? Es decir, todos los amigos de Mamer, todos los amigos de Paul, todos los amigos de Jeremías no pueden hacer uso de esa política migratoria que en la película les informan que se canceló. O sea, en esta escena les está diciendo no va a venir más gente. Muy bien, entonces los afectados, los refugiados. En el momento que la hermana de Teo viaja de Missouri a Boston, estamos hablando de una migración interna. Sí, se da al interior de Estados Unidos de un estado al otro. Muy bien. O sea, se llama estado porque pues Estados Unidos es federal, ¿no? Entonces llamamos de esa forma. 8. El motivo central en la decisión de los migrantes forzados es que tienen que huir para salvar su vida.
¿sí? Ahí en ese momento no importa nada material, sino salvar su vida. Entonces, esa pregunta es clave, porque lo que yo quería llevarlos a ustedes era a ver digamos, a que tengan claro que un migrante forzado, sea desplazado, sea refugiado, huye porque su vida está en riesgo, es decir, sale para salvar su vida y no puede volver a su lugar de origen porque está en peligro su vida. O sea, lo que está en juego es la vida en últimas. Noveno, definen sus palabras. Lo que yo miré en esta respuesta es que pues, lo articulan a la pregunta. Creo que todos los estudiantes obtuvieron un puntaje de 5. Y muy contento por los análisis de las películas y le puse a todos los estudiantes que lo entregaron 5. Entonces, si usted entregó estos dos, tiene 10 puntos y pues a usted en su página, en su dirección, en su correo electrónico, tiene las respuestas que me envió. Muy bien. Esa es la retroalimentación. Vámonos para el ejercicio que está para el día en que estoy elaborando el video, o sea, para el jueves 26. Encontraron, digamos, esta página web y encontraron diversidad de videos. Hay un video que dura 2 horas. Seguramente, digamos, encontramos videos que nos muestran las migraciones desde perspectivas filosóficas. Tenemos videos que nos muestran, digamos, profesores haciendo reflexiones, como en el caso de la globalización, demógrafos, sociólogos, experiencias personales, por ejemplo, en el caso de las migraciones, o sea, este video en donde nos mostraban. Entonces, digamos, estos videos lo que muestran es la complejidad, digamos, la actualidad del tema. Y muestran, digamos, de una forma clara que pensar las migraciones o pensar las políticas migratorias es un tema completamente contemporáneo, que no es estable en el tiempo, o sea que no podemos dar leyes e interpretaciones absolutas, sino que van variando de acuerdo a las transformaciones del sistema económico. Y pues la rudeza o la pregunta, digamos, que nos dejan los videos es son, por ejemplo, ¿por qué en países que son de origen inmigrante, o sea, por ejemplo, Estados Unidos, un país que es fruto de la migración, es tan xenófobo, o sea, desprecia tanto al migrante? ¿Por qué si las migraciones en los Estados Unidos y México son tan fuertes, por qué se construye el muro? O sea, digamos, también nos invita a pensar sobre cuáles, digamos, los efectos que tienen las migraciones en las sociedades a las cuales se integran, ¿sí? ¿Cuál es la relación entre las migraciones y el sistema económico? ¿Cómo hay grupos que se benefician de los migrantes y cómo el migrante hoy en día en muchos casos pareciera que es considerado como una persona sin derechos, o sea, como si los derechos humanos cesaran en el momento que yo decido migrar, sea de forma voluntaria, forzada, o sea de manera legal o ilegal? Ahí pareciera que esa distinción se acaba. Entonces, ojalá pues les haya gustado el video, o sea, les haya gustado, pues usted seleccionó, tenía por dónde escoger, por dónde moverse. Ojalá pues haya generado dudas e inquietudes. Y ahora sí, pues pasaremos a precisar el concepto de política migratoria. Entonces, por favor, es importante que traten de tomar apuntes. Si quieren, pueden ir tomando apuntes al tiempo con la presentación, o primero yo les explico y después ustedes toman apuntes. Bueno, ustedes manejan ahí su tiempo como consideren pertinente. Entonces, el ejercicio de hoy es tomar apuntes de las explicaciones y en el encuentro que vamos a tener el día lunes, pues haremos nuestro ejercicio evaluativo. ¿Listo? Entonces pasemos a la presentación. Bueno, entonces ya sabemos, estudiantes de grado séptimo, que lo que vamos a definir es el concepto de política migratoria. Bien, entonces es un tema actual, o sea, la reflexión en torno a las políticas migratorias, como nos lo presentaba el video, y como lo hemos visto en las noticias, es un tema completamente actual. Identificamos con facilidad zonas
o dos acontecimientos recientes. El primero, pues, la muerte en las costas de Grecia de un niño sirio que pues iba en una partera y la partera pues digamos se voltea, naufraga y pues su cuerpo llega a las costas de Grecia. Pues la sociedad ante la imagen pues reacciona con un sobresalto, pero pues rápidamente el tema es olvidado, o sea, el drama de los refugiados es olvidado, como recuerden el video, si vieron el video del África, del camerunés que nos cuenta su experiencia en España, no, como él digamos, él narraba todas las vicisitudes que él tuvo que vivir para llegar a España y nos contaba que que en los mismos días que en Francia se da un ataque terrorista, ese mismo día, más o menos como en el año 2017, ese mismo día una partera, o sea, un barco de ilegales naufraga y hay 70 muertos, pero digamos ninguno de los medios hizo mención del tema, como si los muertos, hay unos muertos que tienen más eco que otros. Y pues por último, pues las políticas del presidente Donald Trump, que son abiertamente eh, xenófobas y hace, por ejemplo, la imagen de la niña, la que estoy señalando, hace referencia al proceso que al interior de Estados Unidos optaron por separar las familias, es decir, si los migrantes ilegales llegaban con niños, pues eran separados de sus pares. ¿Sí? Es una imagen que causa mucho revuelo, pero es un revuelo que dura muy poco, que dura lo que dura la noticia o que dura lo que dura observarlo en Facebook o en redes sociales. A nosotros como ciudadanía pues nos corresponde pensar el fenómeno, ya que pues aunque en nuestras costas digamos no se ven este tipo de escenas, basta mirar las calles, basta mirar la situación estos días del coronavirus, la cantidad de migrantes de otros países que están en situaciones muy difíciles porque no tienen que comer y estamos en una cuarentena. ¿Sí? Entonces, la cifra nos revela que en Latinoamérica aumentó los inmigrantes venezolanos en un 900%, es decir, la situación económica de Venezuela, que no se puede solamente limitar a un problema de la presencia de Maduro, sino una serie de relaciones internacionales que configuran la crisis del sistema venezolano. Nos obligaron a muchas personas a salir de su lugar de origen, es decir, Venezuela, e irse a diversos países del continente americano, del continente europeo, en fin, entre esos pues nosotros en Colombia. Entonces es un tema actual que merece digamos toda la reflexión, toda la serie, mucho más en esta época en donde cada vez se ven más crisis de todo tipo, entonces vamos a dejar eso claro. Bueno. Entonces definimos nuestra primera definición, es que los estados van a crear una serie de políticas, es decir, cuando hablamos de políticas estamos hablando de regulaciones que intentan controlar, ¿cierto? O favorecer, o frenar, o favorecer la llegada y salida de migrantes. Entonces, digamos, las políticas migratorias van a estar concentradas en dos, o sea, los estados o los gobiernos, que son, digamos, la dirección del Estado, los gobiernos van a construir, digamos, regulaciones o controles para, digamos, las personas que salen de su territorio, pero también para las personas que lleguen a su territorio. Esas políticas de control dependen mucho de la orientación del partido político que está en el poder. Si digamos en el caso por ejemplo de los republicanos y los demócratas en Estados Unidos o en el caso por ejemplo de gobiernos en España, hay sectores políticos que favorecen la migración y la llaman migración, o hay otros partidos políticos que no la favorecen, el caso de Donald Trump, y que generan políticas para frenar, digamos, ese tipo. Entonces, todo Estado a nivel mundial tiene políticas, regulaciones en relación a la salida y la llegada de migrantes. Esa regulación, y es clave que ojalá estés muy atentos acá, es
se van a regular dos tipos de migraciones. Las migraciones, recuerden, son las migraciones tanto de las emigraciones como inmigraciones. Cuando hablo de migración estoy hablando de los dos fenómenos simultáneamente. Los estados van a regular las migraciones voluntarias, tanto de las personas que salen de su país voluntariamente, pero también de las personas, ¿cierto? De las personas que van a viajar ilegalmente a su país tomando la decisión de hacerlo. Entonces vamos a mirar eso. Entonces decimos, una cosa es las políticas que regulan a los migrantes legales, tanto los que llegan como los que salen, como las políticas de control a los migrantes ilegales, tanto a los que salen como a los que llegan al país, a los países. Y esa política va a variar de acuerdo a la ubicación geopolítica del Estado. No es lo mismo pensar la política migratoria en Colombia, que es una zona de paso, o de Guatemala, o de México, o de otros o de Francia, en fin, o sea, depende mucho de la ubicación geográfica del país. Por eso ustedes se dieron cuenta que casi siempre en los videos nos hablaban de lugares como España, porque España es un lugar costero cerca del Mediterráneo, en donde llegan múltiples personas de África y es un lugar de entrada al continente. Entonces ahí la política cambia. No es lo mismo, digamos, Turquía o Alemania, en fin, o sea, va variando dependiendo, digamos, de la ubicación geográfica del país. Entonces vamos a ver, entonces sigamos. Los migrantes legales. Entonces, en donde, digamos, se ve, digamos, la regulación de las salidas internacionales de nacionales, pues cuando usted va, quiere hacer una migración voluntaria y desea, por ejemplo, ir a Canadá, el Estado colombiano le solicita que usted tenga un pasaporte. Pero ojo, el Estado canadiense, ahí lo que está, usted se presenta al Estado canadiense, en el caso de usted ser colombiano, le pide una visa, es decir, es una regulación del Estado canadiense para que usted pueda inmigrar a Canadá. Pero para inmigrar a Canadá usted debe emigrar de Colombia y Colombia le pide un pasaporte. Y también le va a pedir, por ejemplo, que si usted es menor de edad, debe tener el permiso de sus papás. Si están separados, si no se hablan, lo siento, tiene que buscar cómo solucionar eso. Entonces decimos que vamos a entonces a ver que también existen para los extranjeros, es decir, para las personas, hay regulaciones para los extranjeros, es decir, para las personas que quieren llegar a mi país, encontramos que es, lo acepto, le voy a regular la permanencia, le voy a regular la naturalización y voy a pensar los casos de expulsión. Entonces pongamos un ejemplo, entonces digamos los extranjeros que llegan a Colombia voluntariamente, que toman la decisión de viajar a Colombia, tienen que primero, en el caso digamos en el caso de los venezolanos, tienen pues que hacer una serie de requisitos. Si quieren permanecer en el país, o pongamos en mejor el caso de Canadá, que es más cercano a todos. Si usted, por ejemplo, quiere ir a Canadá, debe pedir una visa y debe cumplir unos requisitos económicos para poder hacerlo, y la visa va a tener un tiempo de duración, es decir, cuánto tiempo usted puede permanecer, 3, 6, 5 años, depende del país. Pero también los países tienen políticas de naturalización, es decir, cuánto tiempo usted después de haber vivido en ese país puede acceder a la ciudadanía. Si usted, por ejemplo, tiene la oportunidad de vivir en Francia, usted tiene que ahí, digamos, vivir más o menos unos 7 años, pagar todos sus impuestos durante esos 7 años, tiene que haberse, cada vez que necesita que se le cumpla el tiempo, haberse presentado a la prefectura, y lo que va a decir Francia es: después de cierto tiempo le voy a dar la ciudadanía. Pues a la naturalización. Y por último, los casos de expulsión. Hace poquitos días vimos en las noticias que a los venezolanos que participaron en los saqueos de un supermercado, pues los expulsa. Migración Colombia los captura, le dice: usted pues es un extranjero, está haciendo actos de vandalismo en nuestro país, y lo expulsa, lo manda, lo saca del país. Cada país tiene diversos tipos de regulaciones, cambia según el país para expulsar a los extranjeros que están en su tierra. Entonces, tienen que ser muy cuidadosos, porque una cosa es la regulación legal,
¿cierto? Al legal, es decir, a la persona que voluntariamente desea, ¿cierto?, llegar y se va por la vía legal, pero es voluntario. Ahora vamos a ver los migrantes ilegales. Por ejemplo, los migrantes ilegales, la característica de la regulación para el migrante ilegal va a ser usualmente la fuerza, es decir, la política migratoria para los migrantes ilegales que quieren llegar a los países es ¿cuál? La fuerza, es decir, dentro de los migrantes ilegales vamos a encontrar políticas como muros, policía, expulsión en caliente, es decir, que si lo cogen a usted en la línea de frontera lo pueden sacar a la fuerza y devolverlo al otro país, es decir, el migrante ilegal que voluntariamente toma su decisión y opta por vías ilegales para llegar al país al cual desea o para mantenerse usualmente tiene que ser o tiene que relacionarse o va a ser controlado por medio de la fuerza. Muy bien, entonces ojo con eso, entonces decimos migrantes legales, los dos son voluntarios, ¿listo? Muy bien. Y por último, los estados tienen que controlar, tienen que construir legislaciones en torno a las personas que no quieren llegar a su país voluntariamente, pero les toca porque son migraciones forzadas. Es decir, recuerden lo que vimos en la película, llegan Mamer, Teo, la hermana, Jeremiah, Paul, nunca me puedo aprender el nombre de la hermana, ellos llegan a Kenia no porque quieran ir a Kenia, sino porque si no van hacia Kenia, los va a matar el ejército de Sudán del Norte. Así de sencillo. Y Kenia tiene que construir una regulación para, digamos, regular y controlar la llegada de estos refugiados. Entonces, los estados deben cuidar o deben, digamos, crear legislaciones para los desplazados internos. O sea, en el caso de Colombia, el desplazamiento interno forzado, somos el segundo país con mayor cantidad de desplazados en el mundo, después de Siria. ¿Sí? Pero también tenemos problemas. Colombia, digamos, no recibe refugiados porque, digamos, no hay países que a su alrededor estén en conflicto armado, pero mucho colombiano sí llegó a Ecuador, mucho colombiano sí llegó a Venezuela, mucho colombiano sí llegó a Perú huyendo de la guerra y sintiendo que el Estado colombiano no lo protegía. El asilado, ¿cierto? Que son, ¿ciertos? Y los apátridas, es decir, que son apátridas, personas, por ejemplo, que nacen en otro país y que no tienen ni la nacionalidad de su país de origen ni la nacionalidad del país en el cual están. Hay millones de apátridas en el mundo y eso genera un problema porque son personas que no existen para el sistema, no tienen salud, no tienen ningún tipo de protección porque no se sabe de dónde son. Los asilados son personas que son de otro país, son los mismos refugiados, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Al asilado, el estado al cual llegó para salvar su vida ya le dio un estatus de protección que se llama el asilo. El refugiado es la persona que cruza la frontera y que está en esa zona indecisa de frontera buscando la protección del otro estado, pero el otro estado aún no le ha reconocido su calidad de asilado, sino sigue siendo un refugiado. ¿Listo? Bien. Entonces tenemos con entonces decimos, estas leyes que construyen los estados están reguladas principalmente por los derechos humanos. O sea, un elemento clave a la hora de mirar las políticas migratorias es que deben estar en armonía con los derechos humanos, con la Carta Internacional de los Derechos Humanos, con las leyes que internacionalmente se han hecho para proteger a los refugiados, ¿cierto? Que son principalmente los que están ahí. El Estatuto del 51 y el Protocolo de 1967, en donde se define qué es un refugiado y se dan orientaciones a lo que internacionalmente se considera que se debe hacer en relación a las personas que huyen de los países buscando protección, es decir, las políticas migratorias para las migraciones forzadas. Recuerden, una cosa es el migrante, vuelvo a insistir sobre el mismo punto, una cosa es el migrante que voluntariamente viaja y opta por el camino legal o ilegal. Ellos también deben estar protegidos, digamos, por los derechos humanos. También deben estar, no se justifica, porque los videos nos mostraban eso, pareciera que en las zonas de fronteras desaparecieran los derechos humanos. O sea, no, los derechos humanos son
Ustedes lo vieron en clase de cívica, no puedo renunciar a ellos, son naturales, los llevo incorporado a mi propia esencia como ser humano. Y toda la política migratoria debe ir en pos de ¿qué? De rescatar la dignidad humana. Si una política migratoria no está en esa línea, es una línea que va en contra de la ideal de humanidad que tenemos en la actualidad. Bueno. Agencias internacionales que protegen, digamos, a los migrantes. La ACNUR, que es la Agencia de la ONU para los Refugiados, la Organización Internacional de las Migraciones y la OIT. ¿Por qué la OIT? Porque muchas personas y grupos sociales se benefician de la mano de obra barata que significa el migrante, no le pagan lo que es. Entonces ahí en alguno de los videos, el de Fronteras, que me parece muy interesante ese video, aparecía el caso y la experiencia del migrante turco que hace una obra en una casa en España y cuando va a cobrar su sueldo el señor le dice no, yo no le pago y si quiere pues vaya y quédese a la policía. Pues obviamente él no podía hacerlo porque estaba ilegal. Entonces digamos hay organizaciones internacionales que intentan protegerlos de es que porque yo sea migrante no significa que no tenga dignidad como ser humano. Entonces bien, vamos a poner algunos ejemplos. Entonces recuerden, entonces volvemos, entonces toda política migratoria para, digamos, regular la llegada de migrantes, entonces, que son legales, o sea, todos los que son voluntarios, legalmente, entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, si yo voy a viajar a otro país, debo sacar un pasaporte, debo sacar una visa, si soy venezolano y quiero trabajar, el Estado colombiano me da un permiso especial de trabajo, si no me porto bien, pues me expulsan. A la hora, digamos, de viajar hay políticas internacionales sobre lo que yo puedo llevar y no puedo llevar en mi maleta, es decir, todo ese conjunto se llaman políticas migratorias. Políticas migratorias para las personas que viajan voluntariamente, es decir, los que viajan voluntariamente de manera legal y los que viajan voluntariamente de manera ilegal. Bueno, para que por favor una vez terminemos vean el videito y como les decía, la política migratoria para los migrantes ilegales que viajan voluntariamente usualmente se caracterizan por el uso de la fuerza, es decir, forzar, es decir, vamos a hacer muros, vamos a deportar, vamos a separar familias, le vamos a hacer juicios a los niños de 4 años, vamos a poner vallas cada vez más altas, cada vez más sofisticadas, es decir, toda esa política migratoria para el migrante ilegal es completamente desproporcional al que tiene el migrante legal, ¿sí? Y no vemos cuáles son las causas de lo que lleva a una persona a migrar ilegalmente. No creo que una persona quiera dejar su país porque sí, porque hoy se le ocurrió, sino deben haber causas muy profundas y eso no lo tiene en cuenta la política migratoria para personas que migran ilegalmente de forma voluntaria. Significa no, obviamente también está el dilema de muchos aprovechan de eso, en fin, o sea, es un debate que es actual y contemporáneo. Para que por favor vean el videito. Las políticas migratorias para los que son forzados, desplazados, refugiados y asilados deben ser su protección, porque es que ellos, a diferencia de los otros migrantes, el migrante viaja voluntariamente, ellos están ahí porque no tienen otra posibilidad para salvar su vida, es decir, los estados deben propender por la protección de aquellos migrantes que son refugiados, asilados, desplazados, apátridas, porque es que ellos no tomaron la decisión, yo creo que Mamer, Teo, Jeremías, Paul, ellos por más digamos que a Pablo el hermano se lo haya comido un león, ¿cierto? Ellos no tomaron la decisión de viajar, de ir hacia Kenia a vivir 13 años en un campo de refugiados sin poder moverse. ¿Listo? Bueno, entonces los invito a que por favor vean los videos que están en la presentación y bueno, les deseo siempre lo mejor. Si tienen dudas puntuales sobre la explicación, por favor me escriben al correo electrónico y nos veremos en el encuentro sincrónico es el 3 de abril para que lleguen con las preguntas, igual quedo atento a cualquier cosa. Muchísimas gracias.